Bueno, pues hola a todos, nosotros somos Claudia y Marta y hoy venimos a presentaros una herramienta de OpenSUSE que es OWASP y a contaros un poco más acerca del escaneo y detección dinámica de vulnerabilidades. Aquí podéis ver un índice con los diferentes puntos que iremos tratando durante la presentación, empezando por una introducción a los análisis de seguridad de aplicaciones, continuaremos con los análisis DAST, a continuación haremos una breve introducción a esta herramienta, siguiendo con una breve explicación sobre la interfaz y el uso de esta herramienta y acabaremos con las mejores prácticas para el uso de OWASP. Comenzamos con la introducción a los análisis. ¿Por qué son importantes los análisis de seguridad en aplicaciones? Bueno, pues son importantes por muchísimos motivos, pero nosotras hemos destacado aquí los que consideramos que son más relevantes. En primer lugar, identificación de vulnerabilidades. Con los análisis de seguridad conseguimos identificar y evaluar las posibles vulnerabilidades que puede tener nuestro software, como por ejemplo pueden ser inyecciones SQL, cross-site scripting, accesos no autorizados, etc. Y además, así nos ayuda también a detectar y poder comprender mejor cuál es el estado, los puntos débiles de nuestra aplicación y que no lo pueda explotar un atacante en caso de que se dé. En segundo lugar, tendríamos la protección de datos sensibles. Con la realización de este tipo de análisis podemos ver si existen brechas de seguridad en la protección de los datos y además podemos garantizar que se estén tomando las medidas necesarias para que no se produzca ningún tipo de ataque. Cumplimiento normativo y legal. Con los análisis de seguridad podemos ver si se están cumpliendo los requisitos que habían sido previamente establecidos y además de esta manera podemos evitar algún tipo de sanción legal que esté ligada a las violaciones de seguridad. A continuación tendríamos evitar ataques y daños financieros. A la hora de localizar y solucionar este tipo de vulnerabilidades, podemos evitar que se lleve a cabo un ataque exitoso, un robo de datos, una pérdida de reputación o incluso una sanción también debido a este tipo de ataque. Por último, mejorar la calidad del software. Como bien hemos dicho, este tipo de análisis identifican y solucionan las vulnerabilidades, por lo tanto, aumenta la calidad del software, ya que se hace que sea mucho más robusto, más estable y además brinda una mejor experiencia al usuario. Ok, pues una vez vista la importancia que tienen los análisis de seguridad o realizar estos tipos de análisis, vamos a ver los diferentes tipos de análisis con los que nos encontramos. Concretamente son tres, comenzando por el análisis SAST. En este tipo de análisis lo que se hace es una revisión del código fuente de la aplicación y normalmente este tipo de análisis se realiza con herramientas automatizadas, por lo que nos brindan unos resultados de una manera bastante rápida. Normalmente, al hacerlo con este tipo de herramientas, siempre se necesita un posterior triaje, ya que este tipo de herramientas no conoce o no tiene todo el contexto del entorno en el que se encuentra la aplicación, por lo que podría sacarnos bastante número de falsos positivos y es necesario eliminarlos de los resultados. Una de las características más importantes de este tipo de análisis es que cubre las principales tecnologías, por supuesto se realiza de una manera bastante rápida y un punto importante bastante a destacar sería que si se incluye en el ciclo de desarrollo nos permitiría detectar en las fases tempranas esas vulnerabilidades y por supuesto solventarlas, lo que reduciría bastante el impacto de estas vulnerabilidades cuando el código pasara a producción. Continuaríamos con el siguiente tipo de análisis, que sería el SCA. En este tipo de análisis lo que se hace es una revisión de los componentes de terceros, de esa librería o dependencias que utilizamos nosotros para el desarrollo de las aplicaciones, y el objetivo de este tipo de análisis sería encontrar las dependencias que están obsoletas y, por supuesto, que son vulnerables, ¿vale? Las versiones de estas librerías. Este tipo de análisis también se realiza con herramientas automáticas y frecuentemente es el tipo de análisis en el que mayor número de resultados obtenemos, ya que las librerías están en continuo desarrollo, ¿vale? La recomendación principal en este tipo de análisis siempre sería, siempre que la funcionalidad lo permita, actualizar a la última versión de la librería. Y por último pasaríamos al análisis dinámico, que es en el que enfocaremos toda nuestra presentación. Este tipo de análisis es el más realista, el más complejo y se hace casi al 100% de manera manual. Digo casi porque normalmente realizamos un escaneo automático con algún tipo de herramienta, como puede ser OWASP, para apoyarnos en esos resultados que nos proporcionaría la herramienta, conociendo los puntos débiles que ha encontrado en la aplicación.
Las características más importantes de este análisis pues sería que es el escenario más realista con el que nos encontraremos. Por supuesto, nos pondríamos en el lado del atacante o es el enfoque del hacker y es totalmente independiente de la tecnología. Vale. Bueno, ahora que mi compañera ya os ha explicado un poco más cuáles son los diferentes tipos de análisis, vamos a centraros un poco en explicar más en detalle en qué consiste el análisis DAST. ¿Qué es un análisis DAST? Bueno, pues con técnicas DAST, Dynamic Application Security Testing, como bien dice Claudia, nos pondríamos en el lado del atacante. Entonces, de esta manera podríamos analizar el comportamiento de la aplicación ante un ataque que ya ha sido diseñado. También esto nos permite analizar la lógica de negocio de la aplicación y así poder detectar si hay algún tipo de fallo en la misma. Este tipo de análisis, también lo ha comentado antes mi compañera, se realiza con una combinación tanto de técnicas manuales como de herramientas semiautomáticas. De esta manera podemos reproducir un escenario real y vamos a tener mucho mayor conciencia del estado de la aplicación, así del impacto que tendría si realmente ese ataque se produjese. Por último, comentar que este tipo de análisis nos puede localizar muchos tipos de vulnerabilidades de muchos tipos de criticidad, desde las más críticas, como puede ser una inyección de código o una ejecución remota de código, hasta las menos críticas, como por ejemplo puede ser un uso incorrecto de una cabecera o la numeración de nombres de usuario. Vale, pues una vez visto con más detalle la definición de un análisis dinámico, vamos a nombrar los distintos tipos de análisis dinámico dependiendo del entorno donde lo realicemos. Como podemos ver, tenemos tres tipos de entornos: aplicaciones web, aplicaciones móviles y API. Vamos a comenzar por los puntos más importantes en los que nos focalizamos cuando hacemos este análisis dinámico en aplicaciones web. Cuando lo realizamos en aplicaciones web, lo primero que queremos comprobar, por ejemplo, serían las entradas de usuarios. En este caso, cuando tenemos una web con algún tipo de formulario y se realizan estas entradas de usuarios o entradas externas, normalmente nos encontramos con que estas entradas no están validadas de ninguna manera o no están sanitizadas, y esto puede llevar a ataques como pueden ser inyección de código, inyección SQL, incluso si hubiese una subida de ficheros nos podría llevar a un ataque de manipulación de rutas. Lo siguiente sería los temas relacionados con autorización y autenticación. Cuando tenemos una aplicación web en la que hay usuarios y tienen diferentes roles, estos roles deben estar correctamente definidos y, por supuesto, los permisos asociados a este tipo de roles. Hay casos en los que nosotros vemos que un usuario con mínimos privilegios puede ver o realizar acciones que solo podría hacerlo un usuario de admin. Este es un claro ejemplo de que no están correctamente definidos los permisos asociados a cada uno de estos roles. Y, por último, pero no menos importante, la revelación de información sensible. Esto se ve sobre todo cuando una aplicación web nos da un error. Normalmente nos encontramos con que nos da la traza del error completa. Esto ocurre porque en desarrollo se utiliza, pero suele pasar a producción, y esto da bastante información al atacante para que pueda realizar bueno, pues esos futuros ataques bastante concretos, conociendo toda la traza del error. Vale, pues ahora que hemos mencionado ya el análisis dinámico en aplicaciones web, vamos a pasar a contaros un poco más acerca de las actividades que se realizan los análisis dinámicos para aplicaciones móviles. En primer lugar, cabría destacar la inspección de tráfico. Permite analizar el tráfico y manipular las peticiones web mediante el proxy que se haya establecido. También permite comprobar la configuración de la aplicación móvil con las API de terceros. Luego tendríamos una comprobación de permisos. Es muy importante también poder destacar que permite comprobar que los permisos que se han concedido son los que teníamos establecidos previamente. En siguiente lugar, podemos destacar también el volcado de memoria. Con este tipo de análisis se permite realizar un volcado de memoria de la aplicación, con lo cual podemos ver si los datos que son accesibles, si los datos que vemos son realmente datos sensibles o no, es decir, si deberíamos estar viéndolo o no. También tenemos la depuración remota. Con este tipo de análisis se puede realizar una depuración remota de la aplicación y esto lo que hace es que nos va extrayendo información en tiempo real. Y por último, podríamos destacar la decompilación de código, que básicamente es que el código fuente se obtiene mediante una decompilación que va buscando datos sensibles. Vale, vamos a finalizar con la API. Bueno, y para finalizar este punto vamos
a nombrar ese último entorno donde se podría realizar un análisis dinámico, que sería en las APIs. En este caso o en este entorno nos focalizaríamos en los siguientes puntos. El primero sería validar qué tipo de autenticación se está utilizando en las solicitudes, que por supuesto haya un límite de reintentos, ¿vale?, para la autenticación y que por supuesto exista un método de cifrado. Seguiríamos con la validación, en este caso de que realmente se esté utilizando el método HTTP que queramos según la acción que se vaya a realizar. Esto lo decimos porque normalmente en la práctica vemos que se tiende o que hay una confusión en el uso de métodos como podrían ser get y post, ¿vale? Normalmente hemos visto casos en los que se utiliza un get y se envía información sensible en forma de query, ¿vale? Esto sería un claro ejemplo de un error porque al final esa información sensible iría en esas queries que se podrían ver incluso interceptando la propia llamada o en la URL, ¿vale?, al no estar la información encriptada. Y bueno, estos serían los principales puntos en cada uno de los entornos y pasaríamos al siguiente punto. Vale. Pues a continuación vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas que nos presentan este tipo de análisis. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de las ventajas. Como bien hemos comentado antes, este tipo de análisis se analiza la aplicación en tiempo de ejecución. Esto hace que podamos tener una visión mucho más realista de las vulnerabilidades que tenemos y, lo que es más importante, sobre cómo explotarlas. También podemos mencionar que permite la detección de vulnerabilidades conocidas. Con este tipo de análisis, ya que se encarga de estudiar el envío de solicitudes y analizar las respuestas, pues podemos encontrar muchas vulnerabilidades conocidas, como por ejemplo inyección SQL, CSRF o cross-site scripting. También mencionar la alta cobertura de análisis y la interacción con la aplicación. Dentro de las desventajas, pues bueno, podemos encontrarnos una serie de límites, de limitaciones a la hora de detectar vulnerabilidades más complejas. Otra desventaja que destacaría sería el rendimiento, ya que a la hora de realizar un análisis dinámico puede ser que en el momento justo del análisis esto suponga una carga muy grande para la aplicación y puede que afecte al rendimiento y que incluso haya alguna interrupción temporal. Algo muy importante también a destacar dentro de las desventajas es que cuando realizamos análisis DAST automáticos podemos generar tanto falsos positivos como falsos negativos. Es decir, un falso positivo es que nos está detectando una vulnerabilidad que realmente no existe en el sistema. O, por contra, un falso negativo que sería que no nos está detectando una vulnerabilidad que está presente y que debería de haberla detectado. Esto puede desembocar o puede conllevar que se deba realizar un análisis manual adicional, lo cual es una desventaja. Y por último, también comentar que depende del estado de la aplicación en el momento en el que se realiza el análisis. Vale, pues una vez visto el concepto con todos los detalles de qué es un análisis dinámico, vamos a pasar al punto de OWASP TAP. En este punto voy a dar una breve descripción y las características más importantes de la herramienta, aunque al final de nuestra charla daremos una demo sobre ella, ¿vale? Comenzaremos con esa breve descripción. Pues bueno, OWASP TAP se trata de una herramienta de código abierto, ¿vale? Es uno de los proyectos más famosos que tiene la comunidad de OWASP y en este caso, pues bueno, destacar que nos permite, como bien hemos comentado anteriormente, realizar análisis dinámico en el que se identifican y nos ayuda a mitigar esas vulnerabilidades, ¿vale?, en nuestras aplicaciones. Algunas de las características que podemos destacar, comenzando por ejemplo con la intercepción y la manipulación de datos, OWASP TAP en este caso nos permite interceptar todas esas solicitudes, ¿vale?, y modificarlas visualizando la respuesta tanto en la propia interfaz que nos proporciona la herramienta como en el navegador. Esto nos va a permitir hacer esa inyección de datos, por ejemplo, y visualizar esa respuesta, ¿vale?, para realmente saber si hemos podido explotar esta vulnerabilidad o no. Continuando con otra de las opciones que nos da la herramienta, sería un escaneo automático, ¿vale?, en la que rastrea todas las páginas que tiene esta aplicación, todos los formularios y todas las funcionalidades, y además nos las enumera, ¿vale?
Siguiendo con el escaneo de vulnerabilidades automatizado, esto es lo que como hemos comentado anteriormente, normalmente lo hacemos previo al análisis dinámico de manera manual, ¿vale? Para apoyarnos sobre los resultados que nos da la herramienta, y OWASP nos proporciona este escaneo automatizado. Además, nos deja configurar el nivel de profundidad que queremos realizar con el escaneo, ¿vale? Y por último, este punto es bastante importante en el ámbito laboral, sería la generación de informes. Cuando realizamos un análisis dinámico, queremos recoger toda esa información o todas las vulnerabilidades que hemos detectado, y OWASP nos proporciona la opción de generar un informe con todas estas vulnerabilidades detalladas, con la descripción, con recomendaciones, ¿vale? Y ese sería el último punto que nos ofrece. Vale. Bueno, ahora que ya hemos aprendido un poquito más acerca de esta herramienta, vamos a hablar de los pasos que debemos seguir si queremos realizar un escaneo de vulnerabilidades con esta herramienta. En primer lugar, configuración de OWASP. Debemos descargar, instalar y ejecutar en nuestro sistema la aplicación y además añadir las opciones necesarias, como pueden ser el proxy, establecer un certificado o cualquier otro ajuste de seguridad que sea necesario. En segundo lugar, configuración del objetivo. Es muy importante o se debe indicar cuál es la URL que se va a escanear. Podemos hacerlo de dos formas, o bien directamente en la herramienta de OWASP o bien haciendo uso del modo proxy que nos da la herramienta. De esta forma va interceptando todas las solicitudes, las peticiones que vamos haciendo mientras vamos navegando por la aplicación. En tercer lugar, exploración de la aplicación. Esta herramienta tiene un modo que permite explorar automáticamente la aplicación. Entonces va recogiendo toda la información sobre las páginas, los formularios, los enlaces, que luego nos va a ser muy útil a la hora de realizar el escaneo. Aquí ya, una vez que hemos realizado la exploración, podemos comenzar el escaneo. Es muy importante también que fijemos una serie de políticas de seguridad que nos van a decir qué tipo de vulnerabilidades se van a evaluar y se van a buscar. Una vez que hemos finalizado el escaneo, debemos analizar y revisar los resultados que se han obtenido. Además, OWASP, como también ha comentado antes Claudia, ofrece la posibilidad de poder ir buscando más información en cada una de las vulnerabilidades que ha encontrado, como por ejemplo pues, una descripción, alguna forma de mitigación, etc. Y por último, aquí tenemos de nuevo la generación de informes. Sería muy útil hacer uso de la opción que permite OWASP para generar informes de manera automática y de esta forma pues, podéis compartirlo con el resto del equipo y llevar un seguimiento de las vulnerabilidades que se han localizado. Otra de las opciones bastante interesantes que nos proporciona OWASP sería la automatización de pruebas. Con esto lo que nos ofrece es lanzar escaneos para detectar y poder solventar las vulnerabilidades de manera automática y sobre todo recurrente, lo que facilitaría bastante la integración de esta herramienta en los pipelines, ¿vale? Tanto de desarrollo como de gestión. Continuando con esto, con este punto, OWASP para realizar esta automatización se basa en 4 puntos fundamentales. Comenzando por el primero, que nos proporciona una API propia con la que nos va a permitir interactuar de forma programada con la propia aplicación, permitiéndonos realizar diversas funciones, como pueden ser el inicio de escaneos, la obtención y posterior análisis de los resultados y, por supuesto, la generación de los informes. Otro de los puntos en los que se apoya para la automatización de pruebas sería que nos permite escribir scripts o incluso utilizar lenguajes de programación que son compatibles con su propia API. En este caso, algunos de los lenguajes podrían ser Java, Python, entre otros, y con esto también nos permite automatizar algunas de las acciones que he nombrado anteriormente, incluso definir el objetivo de algunos de los escaneos. El tercer punto sería la integración. Esta herramienta, como bien he comentado, puede ser integrada en los pipelines de CI/CD. Esto realizaría escanes de manera automática y recurrente en cada uno de los ciclos de desarrollo, por lo que todas las vulnerabilidades estarían cubiertas. Y el último punto que nos ofrece sería los escenarios de prueba personalizados. Esta opción es si nuestra aplicación pues bueno, tiene algunas necesidades, como pueden ser algún tipo de configuración especial para la autenticación, si queremos probar un escenario personalizado para un ataque concreto, que sabemos que realmente la aplicación puede ser vulnerable, y etcétera.
continuación vamos a ver qué soporte ofrece WhatsApp frente a varios lenguajes de programación y plataformas. Aquí en el diagrama podéis ver algunos de ellos, pero bueno, voy a enumeraros para que comprendáis algunos de los más importantes. Dentro de los lenguajes de programación podríamos destacar Java, ya que WhatsApp está desarrollada en Java y entonces permite que se ejecute cualquier aplicación que esté escrita en este tipo de lenguaje, en este lenguaje en concreto. Luego tendríamos Python, se puede utilizar la API de WhatsApp en Python para la automatización de pruebas u otras operaciones programáticas. Por último, así de una manera más general, para ya dejar un poco de lado los lenguajes, debemos destacar que WhatsApp proporciona una API de tipo RESTful, entonces hace que cualquier lenguaje que tenga comunicación con API REST pues, se pueda utilizar también. En cuanto a plataformas, también tiene bastante cobertura, ya que se puede utilizar en sistemas Windows, Linux, que de hecho es muy conocido utilizarlo en entornos de este tipo, y también es compatible con el sistema operativo de Mac y, por último, que me parece muy interesante, también es compatible con Docker. WhatsApp cuenta con una imagen Docker y entonces hace que sea muy fácil su implementación en los contenedores. Vale, pues ahora vamos a pasar a hacer un breve vistazo sobre la interfaz de usuario que nos va a presentar la herramienta. Luego la vamos a ver con más detalle sobre la demo, pero bueno, queríamos diferenciar las distintas partes que podemos ver sobre el área de trabajo que nos ofrece la herramienta, ¿vale? Comenzando por la esquina superior izquierda, tendríamos el área de menú, donde podemos ver las distintas funcionalidades que nos ofrece la herramienta, incluyendo su propia configuración. En la parte inferior tendríamos la barra de herramientas, donde tenemos todo el acceso directo, ¿vale? Y nos proporciona, por ejemplo, introducir puntos de ruptura, incluso interceptar esas llamadas, ¿vale?, que queremos ver. La ventana inferior, que es la más grande y la que más destaca, aquí podemos configurar los distintos tipos de escaneo que se quieren hacer. Como hemos mencionado, tiene tanto manual como automático. A la izquierda tendríamos nuestro área de trabajo. Esta zona es bastante importante porque aquí se va a almacenar de manera jerárquica todas las páginas que la propia herramienta intercepte. Y en la parte inferior, en la parte 5 y 6, sobre todo en la 5, podríamos ver pues todas las peticiones o todo el tráfico, ¿vale?, que se ha interceptado del navegador. Lo podemos ver con más detalle, porque se destaca tanto el método que se está utilizando en cada una de las peticiones, el código de respuesta HTTP devuelto, también el tamaño tanto de la petición como de la respuesta. Y por último, en la barra inferior, a la izquierda podemos ver las alertas detectadas, clasificadas según la criticidad que la herramienta le da, y a la derecha podemos ver los diferentes scans que están activos en ese momento. Vale. Bueno, ya que hemos visto un poquito cómo funciona la herramienta, aunque luego lo veremos más a fondo, como ha dicho mi compañera, vamos a contar un poco más acerca de la integración que tiene la herramienta de WhatsApp con otros sistemas y herramientas. En primer lugar, que ya lo hemos comentado también, destacar la posible integración con herramientas de CI/CD, como por ejemplo Jenkins, Travis o CircleCI. Es muy interesante ya que nos permite automatizar las pruebas durante la fase tanto de desarrollo como de despliegue. En segundo lugar, podemos destacar la posibilidad de integración con herramientas de gestión de vulnerabilidades, como pueden ser, por ejemplo, Jira, Bugzilla o GitHub. Esto es muy interesante porque lo que hace es ir reportando automáticamente las vulnerabilidades cuando las va localizando durante el escaneo. Entonces, es muy interesante para la hora de seguimiento, priorización o gestión de vulnerabilidades en general. En tercer lugar, podemos destacar la posible integración con herramientas de automatización de pruebas, como pueden ser Selenium o Cypress. Y es muy interesante también porque permite realizar solicitudes y poder analizar así las pruebas durante las pruebas automatizadas. Aquí tenemos la posible integración con herramientas de análisis estático de código. Podemos utilizar herramientas como, por ejemplo, SonarQube, Checkmark o Fortify. Y es muy interesante siempre y cuando queramos dar una cobertura más amplia del análisis de seguridad, o sea, hacer un análisis mucho más completo. En primer lugar, analizaríamos con este tipo de análisis el código fuente y luego lo complementaríamos con un análisis en nuestra herramienta de WhatsApp. Por último, se permite integrar con herramientas de gestión de configuración, como pueden ser, por ejemplo, Ansible, Puppet o Chef. Esto es muy interesante porque lo que hace es automatizar el proceso de instalación y configuración de WhatsApp
ya sea en entornos de prueba o de desarrollo. O sea que en este tipo de integración podemos garantizar que la herramienta se instala de forma consistente en todos los sistemas. Bueno, pues una vez que hemos contado todo lo que nos proporciona esta herramienta y las funcionalidades que tiene, vamos a ver desde nuestro punto de vista las buenas prácticas que podemos realizar para obtener el mejor rendimiento con la herramienta, ¿vale?, en el trabajo diario. Empezando por la configuración inicial, bueno, siempre recomendamos que se utilice la última versión de la herramienta para poder disfrutar de las últimas funcionalidades añadidas y, por supuesto, un punto bastante importante a destacar es la configuración del proxy de nuestro navegador, porque sin esta la herramienta no puede interceptar todo el tráfico, ¿vale?, y no podríamos realizar los ataques modificando esas peticiones. Seguiríamos por la configuración de los objetivos. Aquí lo que tenemos que definir es el alcance que va a tener este análisis que queremos realizar sobre la aplicación y vamos a definir las URLs concretas que se van a analizar o incluso podemos darle un rango IP. Seguiríamos por el siguiente punto, que sería la configuración del escaneo. Aquí vamos a elegir qué tipo de escaneo se va a realizar. Se van a modificar parámetros de configuración, ¿vale? Y, por supuesto, aquí se pondrían también los umbrales de alerta, se pueden definir umbrales de alerta y seguiríamos también con, en la configuración del escaneo como último punto, si hay alguna parte que excluir de ese escaneo, porque hay, normalmente cuando realizamos un análisis, hay partes que no se quieren analizar, ¿vale?, porque así no lo especifican. En la configuración del escaneo sería el punto para especificar cuáles vamos a excluir de ese análisis. Y, por último, tendríamos la personalización del escaneo. Aquí lo que vamos a definir son políticas y reglas adicionales. Aquí creo que cabe destacar que, por ejemplo, cuando tenemos una aplicación con partes protegidas, es decir, que necesitemos autenticación y para ello se necesiten credenciales, si queremos analizar estas partes protegidas, el momento de introducir esas credenciales sería la personalización del escaneo, para que la herramienta pueda acceder a esas partes y que realmente sean analizadas de una manera correcta, con las credenciales que nos proporcionen. Bueno, ya por último, pero no menos importante, porque esta parte es bastante relevante dentro de todo el proceso de escaneo de vulnerabilidades, vamos a hablar sobre la gestión de informes y resultados. En primer lugar, generación de informes. Es muy importante hacer uso de la posibilidad que nos ofrece esta herramienta de generar automáticamente informes una vez que hemos realizado un escaneo. Además, debemos mencionar que nos permite personalizar este tipo de informes. Podemos añadir información, la que más nos interese, la descripción, la criticidad, etc. En segundo lugar, tendríamos el formato del informe. Es muy importante que realicemos un informe que sea fácil de entender y de compartir con el resto de miembros del equipo o de personas involucradas, como puede ser, por ejemplo, un formato PDF o un HTML. Además, también es muy importante que estructuremos bien cada parte de nuestro informe, así como clarificar cuál es el impacto que podría tener dentro de nuestra organización o de la aplicación en sí. En tercer lugar, priorización y clasificación. Para mí, una de las partes más relevantes, que sería clasificar las vulnerabilidades que se han encontrado por su nivel de criticidad. Las que sean más críticas debemos identificarlas y darle mayor prioridad, o sea, priorizar su resolución. A continuación tendríamos acciones correctivas. Una vez que realizamos el informe, se deben añadir acciones correctivas de cómo mitigar estas vulnerabilidades que se han encontrado. También es interesante añadir cualquier ejemplo de código o cualquier otro recurso que pueda ser útil. Y además se recomienda también añadir una serie de buenas prácticas, digamos, para intentar evitar que vuelvan a aparecer estas vulnerabilidades en el futuro. Por último, comunicación y seguimiento. Como bien hemos comentado, una vez que tenemos el informe, es muy importante establecer siempre un diálogo continuo con la gente que esté involucrada, en este caso equipo de desarrollo y equipo de seguridad, y debemos realizar un seguimiento de las vulnerabilidades para ver si estas se han resuelto, si hay que poner alguna otra medida o cualquier acción que haya que realizar. Vale. Y hasta aquí hemos llegado con la parte, digamos, más teórica. Vamos a comenzar con la demo, que yo creo que es lo más interesante. Y nada, vamos.
Vale. Bueno, como ha dicho mi compañera, vamos a pasar a la parte de demo. En esta parte hemos utilizado una aplicación que supongo que la mayoría conoceréis. Lo hemos hecho así porque al final, si queréis reproducir estos ataques con la herramienta, podáis verlo y sea fácil de reproducir posteriormente a nuestra charla, ¿vale? Vamos a empezar por un ataque que es el de fuerza bruta. Este tipo de ataque lo que consiste es en el que el atacante realiza numerosas peticiones con el objetivo de conseguir el valor, en este caso sería del nombre de usuario y de la contraseña, ¿vale? Y lo que hace es enviar numerosas peticiones haciendo la combinación, ¿vale? Para esto vamos a utilizar dos listas predefinidas. Estas listas se pueden encontrar en Internet sin ningún tipo de problema, con nombre de usuario y con contraseña. Entonces la herramienta va a lanzar las peticiones de manera automática, combinando estas listas. Y si alguno funciona, pues nos saldrá un tamaño de respuesta, que será lo que nos fijemos, diferente al error, ¿vale? Normalmente cuando nos da un mensaje de error, la respuesta va a tener un tamaño predefinido y si ese tamaño cambia, será que algo ha funcionado, ¿vale? Como digo, lo primero que vamos a hacer va a ser probar cómo se están enviando estos datos. Queremos interceptar esta petición y ver realmente cómo se está haciendo, ¿vale? Así que vamos a meter unos datos de prueba. Aquí tendríamos nuestra herramienta, ¿vale? Nos vamos al historial de las peticiones y si abrimos esta ventana podemos ver tanto la petición como la respuesta, ¿vale? Lo voy a poner de esta manera y lo vemos mucho mejor. Aquí. Aquí veríamos que los datos se están enviando, como he comentado anteriormente en la petición, con un método GET de manera clara y en la propia URL, ¿vale? Los datos están sin encriptar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a enviar, primero vamos a probar, ¿vale? Vamos a lanzar un ataque de numerosas peticiones. En el caso de que estuviese bien hecho, seguramente habría un límite del número de peticiones, que debería ser lo lógico, ¿vale? Pero si realmente ese límite no existe, se van a ir enviando muchísimas peticiones combinando estas listas que vamos a introducir a continuación, ¿vale? Para esto, lo que vamos a utilizar es la función del phaser que nos proporciona OWASP, ¿vale? Que sería esta de aquí. Y es bastante intuitiva de usar. Lo que tenemos que seleccionar es el valor que queremos sustituir. En cada caso, en el caso de username, nosotros hemos introducido el valor de user, lo seleccionamos y le vamos a añadir un tipo lista. Esta lista, como digo, la podéis encontrar en Internet o incluso la podéis crear vosotros, ¿vale? Con los valores que creáis que pueden ser los correctos. Y ahora vamos a seleccionar el valor de la contraseña. De tipo file también, y aquí tenemos nuestra lista. Vale, como he comentado antes lo del tamaño, si lo vemos aquí podemos ver el tamaño de la respuesta. Esta respuesta nos ha dado un error porque los valores no los sabíamos, por lo que si todas las peticiones que vamos a enviar ahora tienen este tamaño de respuesta, será que está fallando, pero si cambia, será que algo ha funcionado. Empezamos con el ataque, la herramienta lo hace de manera totalmente automática y siempre estaremos atentos a esta columna de aquí, que sería el tamaño de respuesta, y como podemos ver aquí una ha cambiado y además el estado que nos da es reflejado, ¿vale? Entonces, un momentito, si lo vemos aquí, la que ha funcionado sería el valor de admin y el de password. Vamos a probar si esto realmente está funcionando. Porque si volvemos a la herramienta, de hecho lo podemos ver aquí, sería un 200, ¿vale? Pero el tamaño es distinto, así que vamos a probar. Bueno, a ver si nos carga. Vaya, parece que no hemos registrado o autenticado, mejor dicho, como admin, ¿vale?
Este sería un ataque de fuerza bruta y, como he dicho, lo hace automáticamente la herramienta. Lo único que le tenemos que proporcionar son esas listas de valores que creemos que alguno de ellos puede ser el correcto, ¿vale? Y a continuación os dejo con mi compañera, que va a realizar otro ataque. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Dentro del modo, esto no es el crawler, es el otro modo, ¿verdad? Eso es. Modo más manual, más, Eso es. más artesanal, ¿no? Sí. ¿Cuáles son más o menos así 3 o 4 fundamentales, aparte de fuerza bruta, que tienen también los playbooks que pueden tener, por ejemplo, en ese modo? Pues en ese modo también tendríamos, por ejemplo, otra lista predefinida, que es un ataque que es bastante famoso, cross-site scripting, ¿vale? O sea, ya te lo proporciona la herramienta, tú le metes los datos y... Eso es. Si tienes algún campo de formulario, incluso tú le proporcionas tu propia lista, como hemos hecho nosotros, y él te hace el ataque también para probar si hay algún tipo de inyección de código, ¿vale? Y también observaríamos el tamaño de la respuesta. Y luego por contra, me imagino que aparte de lo que son los playbooks predefinidos, también tú puedes definir una serie de playbooks. Sí, sí, por supuesto. Sí. Sí. Bueno, pues ahora vamos a mostrar un ataque que me parece muy interesante, sería este de aquí, de File Upload. Y en este ataque vamos a poder ver dos tipos de vulnerabilidades. Una fuga de información sensible y, por otro lado, que nos está permitiendo subir un fichero sin ningún tipo de restricción. Entonces, para comenzar, vamos a intentar hacer una subida de un fichero. Vamos a coger una imagen, a ver si nos la acepta. Si le damos aquí a cargar, estamos viendo que nos está devolviendo. Primero, nos confirma que la imagen se ha subido correctamente, pero es que además aquí estaría la fuga de información sensible porque nos está mostrando, parece ser la ruta donde se encuentra el archivo que estamos subiendo. Entonces, para comprobarlo, si accedemos a esa ruta, pues mira, aquí si vemos bueno, es verdad que la hora está un poco diferente porque estamos en la máquina también, pero aquí podemos ver que la imagen PNG que hemos subido efectivamente nos está dando la ruta donde se están subiendo los ficheros que no deberíamos poder tener acceso a estas rutas. Ahí estamos viendo ya una fuga de información sensible. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues bueno, queremos intentar engañar un poco al sistema y subir un archivo que sea PHP. Hemos elegido PHP porque esto hace que se pueda ejecutar las peticiones directamente en el servidor y en caso de un atacante, pues bueno, podría conllevar algún tipo de peligro para el sistema. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a seleccionar nuestro archivo PHP y nos vamos a la herramienta de Zap. Vale, le damos a esta funcionalidad que tiene aquí, que es para poner, digamos, puntos en cada intersección, cada solicitud que vaya interceptando. Le damos para que inicie la intercepción y volvemos a la página. Si le damos a cargar, podemos ver que aquí aparece la cabecera Content Type. Por si alguno no la conocéis, esta cabecera es una cabecera de HTTP que lo que hace es que le indica al servidor qué tipo de archivo está entrando. Entonces, una recomendación, que veremos a ver si aquí se cumple o no, es que debemos validar tanto el tipo de archivo, el nombre del archivo, la extensión y la cabecera Content Type. Si solo validamos la cabecera, puede que haya también ahí pues, bueno, una inserción de un archivo que no es el que esperábamos. Entonces, si aquí modificamos, porque ya hemos comprobado antes que imágenes PNG sí que acepta, si aquí modificamos el tipo de archivo que va a recibir, le damos a continuar, vale, pues podemos ver aquí que efectivamente parece ser que sí que ha cargado un archivo PHP cuando realmente solo acepta imágenes PNG o JPG. Y para comprobarlo lo que hacemos es irnos a la ruta, que no deberíamos ver pero que vemos, y comprobar que efectivamente se ha subido ahí el archivo PHP que no era el que esperaba esta aplicación. Entonces, bueno. Vale, pues una vez visto estos dos ejemplos, queremos dar algunas recomendaciones sobre ellos, ya que hemos explicado lo que son y hemos visto que realmente aquí se pueden explotar.
Para el de fuerza bruta, pues bueno, como hemos visto que eran con credenciales de usuario, por supuesto siempre establecer una contraseña robusta, ¿vale? Que no sea algo bastante sencillo. Establecer, uno de los puntos más importantes sería la limitación de peticiones, que exista ese límite de peticiones para autenticarse y, por supuesto, establecer o habilitar un doble factor de autenticación, ¿vale? Esas serían algunas de las recomendaciones, sobre todo para que ayudemos a mitigar esto. Y para el de subida de fichero, que es el que ha realizado mi compañera, pues bueno, sobre todo para la fuga de información sensible, por supuesto, eso no se debe indicar. Todos los mensajes que aparezcan para el usuario deben ser mensajes genéricos, que no se den ningún tipo de rutas, ¿vale? Y, por supuesto, que no se tenga acceso, que se controle el acceso a esas rutas, ¿vale? Que no pueda acceder cualquiera. Otro tipo de recomendaciones para la subida de ficheros, no solo validar esa cabecera content type, validar también el tipo de extensión que queremos que se acepte. Para esto se puede realizar incluso una lista blanca con los tipos de extensiones de fichero que vamos a aceptar según las necesidades que tengamos en nuestra aplicación. Por supuesto, utilizar esa validación de realmente el contenido que tiene ese fichero y compararlo si coincide con la cabecera content type y con la extensión del fichero. No nos vale de nada que se valide la cabecera y se valide la extensión si realmente el contenido del fichero no coincide, ¿vale? Y estas serían, pues bueno, algunas de las recomendaciones que damos para estos ataques en concreto.